Esta semana en Cuadriga, conflictos religiosos, una tierra sin paz. Se acerca la Navidad, pero una vez más se ve amenazada por la violencia religiosa. La mayoría de creyentes quiere defender la paz. Pero el factor religioso influye cada vez más en los conflictos actuales. Ahora, el problema ya no se ciñe a la división entre las grandes religiones. Cada vez más grupos fundamentalistas, como Estado Islámico, persiguen a otras comunidades musulmanas. Y Europa tampoco está a salvo. Más allá de los conflictos históricos en Irlanda y la antigua Yugoslavia, la religión ha hecho surgir también un sentimiento antiinmigrante cada vez más extendido. ¿Es la religión la raíz de estos conflictos o puede ser parte de la solución? Con ustedes, esta semana, Carlos de Vega. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Cuadriga. Antes que nada, feliz Navidad, porque son unas fechas muy especiales estas, pero ya ven, tenemos que hablar de conflictos incluso en estas fechas y precisamente quizás en estas fechas porque la religión está envuelta, este último año está envuelta en muchos de los conflictos de los que les hemos hablado en las noticias durante todo este año 2014. De eso vamos a intentar debatir aquí, con tres invitados que les presento ya, que están conmigo. La primera de ellas es Rosalía Sánchez, es periodista, corresponsal de la cadena COPE y del diario El Mundo, dos de los medios más importantes de España, aquí en Alemania, corresponsal en Alemania y también experta, por qué no vamos a decirlo, en temas religiosos, porque la hemos escuchado en algunos otros programas hablar de estos temas con mucha precisión y con un muy buen análisis. Gracias, Rosalía, por estar en Cuadriga. También está conmigo Funda Cabral. Funda Cabral es estudiosa de las ciencias islámicas de África, Medio Oriente y el Islam. Trabaja además con refugiados que huyen de situaciones de conflicto, como por ejemplo la de Siria, que en alguna medida está provocada también por raíces religiosas. Funda, gracias por estar en Cuadriga. Y por último, Bruno Schlegelberger, jesuita, catedrático de Teología de la Freie University de Berlín y profesor emérito en la Freie University. Bruno, gracias por estar también en Cuadriga. Gracias a los tres. La primera pregunta, quizás empezando por Rosalía, aunque me gustaría que hablaseis todo sobre esto. Jerusalén, tenemos una ciudad en la que se unen las tres religiones, el Islam, los cristianos, los judíos, de la que hablamos mucho en estas fechas porque es una ciudad muy simbólica. Y sin embargo es una ciudad que sigue en conflicto y está permanentemente en conflicto. ¿Cómo, viendo la imagen de Jerusalén, podemos identificar la religión con la paz cuando realmente es una situación que nos lleva siempre hacia la guerra, al menos en ese sitio? Bueno, Jerusalén desde luego es un motivo seguramente de vergüenza y con toda seguridad de reflexión para las tres grandes religiones, eso es un hecho. Hoy, como es 25 de diciembre, creo que hay que mirarlo todo con un extra de esperanza y mirémoslo en el plano positivo. Si miramos a Jerusalén, incluso mirando a Jerusalén, comparemos esta época con la de las cruzadas, por ejemplo, oye, pues hemos dado pasos hacia adelante en ese sentido, ¿no? Pero ¿por qué podemos seguir hablando de la religión en conexión con la paz? Vamos a ver, es que tenemos que darnos cuenta de que la religión no existe, no está presente en este mundo en estado puro y aislada de todo lo demás. La religión convive con miles de pasiones humanas, de poderes que luchan entre sí y que muchas veces la instrumentalizan, lamentablemente, hacia la guerra. Yo creo que ahí está un poco el origen de por qué vemos a grandes movimientos religiosos implicados en conflictos que es, verdad, como tú dices, es difícil de explicar. ¿Por qué? Difícil de explicar. Bueno, difícil, claro, y yo creo que hay que, para comprenderlo, yo creo que habría que meterse mucho, pero como alemán yo veo también que es una zona, un país de inmigración y claro, una inmigración en gran parte también debida a los alemanes y con todo el pasado que he experimentado, descubierto después de terminarse la guerra. Yo tenía 11 años y eso también me llevó a esa profesión, porque al principio no podía creer lo que había pasado. Y la religión, yo estuve solo una vez en Israel con los estudiantes y los ancianos judíos allí nos recibieron con mucha delicadeza, mucha atención y también notamos esa tensión ya después de la guerra, ¿no? Y de allí y bueno, entonces
Luego hablamos, si quieres, Bruno, de lo que es el pasado y de cómo el pasado puede haber influido en el presente, pero vamos a recuperar un poco lo que es el hilo de lo que está sucediendo este año y de lo que puede suceder del próximo. Funda, vamos a dejar de que la primera hablamos de Jerusalén y lo que contaba Rosalía, un poco cómo se mezcla allí de todo, ¿no? Tú que eres también estudiosa de todo lo que son las ciencias islámicas, ¿cómo explicar a alguien que de repente llega a esto, a este planeta, o que no conoce absolutamente nada, que una ciudad o que un significado como lo que tiene Jerusalén es algo parecido a la paz, cuando realmente lo que nos llega desde allí es completamente todo lo contrario, ¿no? Claro, bueno, yo pienso que el conflicto no tiene que ver tanto con la religión, ¿no? Es un conflicto político y, como Rosalinda ya dijo, que están instrumentalizando mucho la religión y usando y abusando de la religión para tener un conflicto, para llegar a los poderes que ellos están buscando. Y realmente eso es el problema del conflicto. Pero eso no ha sido así siempre a lo largo de la historia, que una religión u otra ha utilizado su fe para promover conflictos. Ahora mismo tenemos una especialmente, otro, ¿qué decir? No, sí, claro, está usado porque la gente en esta región son muy religiosos, especialmente los palestineños que han vivido siempre allá. Después llegaron los israelíes, crearon un país, y como Jerusalén es un punto muy importante para los tres religiones, la gente que quiere tener la poder está usando la religión para llegar a sus metas que ellos están buscando. Y usar la religión para eso es la forma más fácil a llegar a la gente que vive allá. ¿Por qué es lo más fácil? Bueno, pues porque es un sentimiento que está muy acendrado en las personas, en su vida, en el día a día, y porque en estas zonas de conflicto se une, no solo es la religión, sino es también el concepto tribal de la sociedad, es decir, se pertenece a una sociedad donde está muy unido, donde es muy difícil separar en la identidad de las personas su nacionalidad de su religión, de su procedencia étnica, por ejemplo, ¿no? Entonces esos tres elementos reunidos en la misma cazuela y puesto a fuego lento es un caldo que es muy difícil enfriar. Pero aún así yo creo que no hay que perder la esperanza. Creo que... Estás muy navideña, ¿eh, Rosalía? No, bueno, miro los aspectos positivos que sí que tenemos, ¿no? Vemos, pues por ejemplo, desde la religión católica, los papas que hemos tenido en este siglo XX y el Papa Francisco que tenemos ahora, los mensajes constantes contra la guerra, aunque a veces son también controvertidos y llevan a malinterpretaciones y a polémica, pero yo creo que son unos mensajes muy claros, y que en la medida en que los líderes religiosos de las tres grandes religiones mantengan esa línea tan clara por la paz, eso tiene que ir calando en el tiempo y va a acabar llegando a los creyentes, a las comunidades, y yo sí que tengo esperanza en que... Pero hablando de la religión católica y de los últimos papas, ¿realmente pensáis que los mensajes de los papas han sido en contra de la violencia? Estoy recordando la guerra de Irak, la guerra de Afganistán, ahora mismo la guerra contra Estado Islámico. ¿El Vaticano no ha tenido unos mensajes rotundos en contra de la guerra de Irak, o en contra de la invasión de Afganistán, o en contra de la violencia contra Al-Qaeda, o en contra de Estado Islámico? ¿Dónde está el mensaje de paz de los papas ahí? El mensaje está, otra cosa es que los países atiendan exactamente a ese mensaje, ¿no? ¿Pero el Vaticano se puso en contra de la guerra de Irak? Pues eso digo, que luego los gobiernos, ¿sí? Que son los... Claro. Claro. Y claro, Juan Pablo II claramente se opuso a esa guerra. Y después ya, ahora hay llamamientos y también... él trata con mucha delicadeza de cómo invitar a los musulmanes y para que los responsables que tengan cierta autoridad en su ambiente que hagan declaraciones. Esto, pero continuamente. Pero claro, no es ese estilo de confrontación. Y yo creo que entre gentes que tienen fe, hay una unidad. Yo creo que eso se entienden. Pero yo creo que la religión sirve al abuso porque es como un medio de identificación para un grupo, ¿no? Y entonces, una vez que surgió el conflicto, es muy difícil seguir. Yo me
pregunto, por ejemplo, ¿cómo puede ser que eso fue el caso en el Balcano y también en el Próximo Oriente, que en Siria, gentes que vivieron años como vecinos con toda amabilidad, tal como lo he visto yo en Indonesia? Hay un entierro, entonces vienen los musulmanes, los cristianos, todos vienen y contribuyen con comida y todo. Y después hay esa ruptura y yo creo que se debe al que el hombre debe, para sentirse seguro, estar con su grupo. Y entonces comete cosas que nunca hubiera cometido solo. Yo creo que no es porque antes vivieron pacíficos juntos y eran vecinos y todo eso. Tengo que ver mucho con la crisis en el país o por la región que está ahora. La crisis creció porque la gente no estaba contento con Assad y también con el gobierno y pues empezaron a tener problemas, ya empezaron a tener guerra y el problema no es la religión o la gente, es la crisis y es la gente que no está satisfecho. Y entonces, como empezó la guerra y la gente perdió mucho que tenía, todo que les identificaba con su vida, están afuera de sus casas, pues sin metas, sin trabajo, ahí ya se están abusando de esta situación, por ejemplo, la gente que construyó ese Estado Islámico. Hablamos justamente ahora de esto, de Estado Islámico, bueno, que ha sido como el fenómeno nuevo que surge en este año último, ¿no? ¿Hasta qué punto podemos identificar Estado Islámico con el Islam? Yo no creo. Nadie, ninguna persona que realmente conoce el Islam se identifica con el Islam, ese Estado Islámico, porque no tiene que ver con el Islam. En el Islam no está escrito que deberías matar gente, especialmente musulmanes o otra gente, toda la gente, no, eso es totalmente contra el Islam. Y lo que ellos están construyendo ahí no tiene que ver nada con el Islam. Y hay muchos musulmanes que se han distanciado de ese Estado Islámico en la media, por ejemplo, en Facebook, en Twitter y en otras medias, diciendo que eso para nosotros no tiene que ver. Pero entonces mi pregunta es, ¿por qué mucha gente fuera de la religión musulmana tiende a identificar lo que sucede en el Estado Islámico con el Islam? ¿Dónde está el error? ¿O es que hay una falta de comunicación? ¿O es que hay una intención de querer demonizar a otras religiones? No, bueno, el Estado Islámico, ellos son los primeros que se identifican a sí mismos públicamente con el Islam, aunque el resto del Islam no los reconoce como un elemento islámico ejemplar, ni muchísimo menos, pero son ellos los que instrumentalizan la religión, igual que se hace en muchos otros conflictos, para, digamos, de alguna forma tratar de dar legitimidad a lo que hacen. No solo en Facebook y en las redes sociales, hay estados islámicos como Irán, por ejemplo, del que no bueno, pues hay y que se distancia de Estado Islámico y que también sí, entre ellos tienen su particular forma de verlo, pero en ningún momento identifican Estado Islámico con Islam. Es más, el embajador, recientemente hablando con el embajador de Irán en Madrid, por ejemplo, él identifica el Estado Islámico con el alarde del mal absoluto, son sus palabras. No están identificándolo con el Islam, es otra vez una instrumentalización. Pero yo creo que no es solamente Irán, y encima que Irán como que tiene otra confesión de Islam, ejemplo más, como, claro, de Estado Islámico, pero hay muchos países como Arabia Saudita que se distanció mucho del Estado Islámico porque ven como ¿cómo se dice? Se ven como que podría llegar en este país también con esa forma de pensar del Islam que no tiene que ver nada con el Islam. Claro, tú has preguntado por qué la gente está creyendo eso, o la gente que sigue en este Estado Islámico, si ellos de verdad creen que el Islam es así, en sus cabezas sí, porque ellos se creyeron eso para tener una razón, tener ese Estado ahí en esa región, creerlo y tener más gente. ¿Por qué llega mucha gente a Estado Islámico en esa región? Porque por el momento la crisis es muy fuerte, la gente no tiene nada que comer, no tienen
ninguna meta, no tienen un gobierno, pero el Estado Islámico les garantiza muchas cosas, les da comida, les está construyendo un Estado de verdad con reglas y la única cosa que la gente ahí está esperando es paz. Y ellos les muestran la paz en esa forma, con violencia, y eso no es Islam. Pero esa situación de crisis, ¿dónde se origina? O sea, mi pregunta es, ¿por qué surge Estado Islámico? Bueno, es un conglomerado de causas sociales, económicas, étnicas, pero yo creo que la clave del asunto es quién está armando a Estado Islámico, y la siguiente pregunta es quién se beneficia de que Estado Islámico esté ahí. Yo creo que esa es la vía más directa para encontrar quién es la causa. Yo creo que es increíble pensar que de verdad Estado Islámico se ha hecho con todo ese armamento, con ese tipo de vehículos blindados en los armamentos de armas de Mosul cuando tomó la ciudad. Yo creo que esto es de sentido común que no es cierto. ¿Quién está llevando armas? ¿Quién está comprando su petróleo? ¿Quién está...? Bueno, tirando de esos hilos probablemente encontremos más la causa del conflicto, porque analizar este conflicto como otros conflictos que tienen el elemento religioso exclusivamente desde el punto de vista de la religión es un error y desde luego no nos lleva a la solución del conflicto. Yo creo que la meta más importante para el Estado Islámico y otros grupos terroristas como Al-Qaeda es más la forma de tener construir una economía para ellos, para ganar dinero o hacer dinero. Por ejemplo, cuando hemos tenido este grupo de terroristas en Mali, para ellos era más importante tener pasar las drogas y también cigarros, como que el líder se llamaba también señor Marlboro, por ejemplo, y ganar dinero con esto y instrumentalizar la religión por estas cosas que ellos quieren construir para ganar dinero. Y en Estado Islámico es casi lo mismo. Pero, ¿de alguna forma no creéis que el hecho de que Occidente haya actuado como ha actuado en todo Oriente Medio le hace un poco corresponsable de que hayan surgido fenómenos como, por ejemplo, el de Estado Islámico, que más allá de lo que sea ahora mismo el presente, de lo que sean las armas, de dónde las consiguen, ese caldo de cultivo se ha ido creando en estos últimos años con todo lo que ha sido la intervención de los países occidentales en esa zona, de forma quizás a lo mejor irresponsable o sin calcular lo que podría pasar? Es evidente que las intervenciones de Occidente en estas zonas de conflicto, que han tenido una perspectiva muy cortoplacista, perseguían solucionar problemas ya, pero no han pensado en qué va a pasar a 10 años vista, a 20 años vista. Yo no sé si han creado el problema, pero desde luego han ayudado a que el problema crezca y sobre todo crezca fuera de control de lo que podían haber previsto quienes idearon esas intervenciones. Eso nos lleva al momento actual, es decir, ¿qué puede hacer Occidente en este momento en que se están llevando a cabo masacres, genocidios? Es decir, este mismo mes de diciembre hay un estudio de la BBC que dice que solo en el mes de noviembre por la lucha yihadista se han asesinado a más de 5.000 personas. Eso nos da una media de 7 asesinatos por hora. La disyuntiva entre la que se encuentra Occidente es intervenir o no intervenir. Las anteriores intervenciones han demostrado que sirven para poca cosa, porque precisamente la presencia occidental armada allí es un elemento que impulsa a que crezcan estos movimientos violentos y radicales y que parten del Islam, pero que después están fuera de control y fuera de la religión. En ese punto nos encontramos. Occidente no sabe cuál es su línea de intervención, cuál es el nivel justo de intervención, y probablemente sea mucho más necesario que otros países islámicos tomen un papel en esa intervención. Sí, en estos últimos meses teníamos alguna declaración, ¿no?, de 120 líderes del Islam en contra del Estado Islámico, pero Bruno, desde la perspectiva de un jesuita que tiene tantos años de experiencia, ¿haría falta mensajes más rotundos desde el mundo musulmán moderado, desde la religión islámica, en contra de estos fenómenos violentos, o no tiene nada que ver? Mire, estas declaraciones no se pueden organizar. El Islam no es como organizado como estas iglesias, como católicas, protestantes. Y además hay diferentes corrientes, digamos, o más bien
se podría decir sectas, pero sectas no es la palabra, pero hay como los sunitas y los chiitas, y hay conflicto dentro del Islam, y después hay los salafistas que dicen, bueno, que no solo los infieles, pero todos los que no cumplen con todo son infieles, y hay que hacerles la guerra, ¿no? Y el Shiat aquí, bueno, vulgarmente es como guerra, pero es también vencer a sí mismo, ¿no? Hacerse la guerra, comportarse bien, y no también cuesta algo, un esfuerzo. Y entonces, pero para la intervención, y ahora, por ejemplo, aquí en Alemania, si yo estuviera aquí como musulmán, turco, y escuchando por la radio siempre que hay que, bueno, hay islamistas, etcétera, yo me sentiría mal. Yo creo que no podríamos hacer de otra manera, pero yo me sentiría mal. Pero yo creo que algo tiene que ver, yo creo que la violencia algo tiene que ver con el Islam, pero también con el cristianismo, porque nuestra tradición tiene también como un desarrollo, y según que sepa yo, en la tradición chiita, como eso no cortaron como esa época de racionalismo, tal como los sunitas. Entonces, para ellos es más fácil interpretar y vivir como con lo suyo y con los documentos básicos en la modernidad. Y por lo menos esto para ellos es más fácil. Y en el cristianismo también tomó tiempo para hacer exégesis. Todo eso es un proceso. Y los sunitas tienen ese problema que rechazan, como por respeto a Dios, rechazan la interpretación filosófica, ¿no? Entonces se les ha cortado como ese recurso. Y si nosotros occidentales venimos a decirles, bueno, tienen que estudiar su Corán como documento histórico, y esto es casi una blasfemia, ¿no? Y por eso el diálogo es tan fácil. Y para la intervención yo tengo muchas dudas, o no me fío mucho en las intervenciones, porque nos hace falta esta sensibilidad y conocimiento de las culturas. No tenemos tantas culturas. Y yo creo que y además hay el problema de formación de la gente. Yo creo que el abuso pasa en eso, falta de formación. Y ponga el caso de Malala, la señora musulmana, Premio Nobel de la Paz. Sí. No, y ahora la persiguen en Pakistán. En un segundo hablamos de esto, ¿no? Bruno, pero dos puntos importantes que yo creo que es falta de una jerarquía similar en la Iglesia Católica en el mundo musulmán, que puede que tenga parte de la clave de lo que podrías... Y el asunto de la educación. Organización, jerarquía tal vez... Bueno, el Papa es el jefe, no nos engañemos. Sí, bueno, yo soy jesuita, pero claro. Respeto. Pero... Claro, con un Papa jesuita además ahora, ¿verdad? Enseguida hablamos de todo esto, vamos a hablar de la figura de Francisco y de cómo puede un Papa a lo mejor influir en la paz en el mundo, no solamente desde el punto de vista de la religión católica, sino en el resto de las religiones, y hablamos también de educación, pero antes vemos este informe y enseguida continuamos con la conversación. Tender puentes a través de la fe. Eso es lo que persigue una iniciativa que el Papa Francisco impulsó al entrevistarse en junio con el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, y el ex primer ministro israelí Simón Peres. En una declaración oficial, Francisco dijo que esperaba que la reunión abriera la puerta a una nueva era de paz entre iguales. El Papa continuó su gira diplomática en noviembre con una visita al presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, en la que abordó la tolerancia religiosa. Francisco celebró también una misa con el líder de la Iglesia Ortodoxa de Turquía, Bartolomé I, en un intento por acercar a católicos y ortodoxos. ¿Pueden iniciativas como las del Papa Católico ayudar a forjar un camino para la paz? Bueno, Funda Cabral es de origen turco, así que yo creo que lo mejor es preguntarle a ella. Cuando veíamos la imagen de Francisco con Erdogan, ¿crees que esas reuniones, que esos encuentros sirven de algo o te chirría el hecho de que un Papa católico se junte con un presidente como Erdogan
para intentar hablar de paz. ¿Tiene algo de utilidad realmente alguno de estos encuentros? Yo creo que esos encuentros sí son importantes para enseñar a todo el mundo que las diferentes religiones pueden también comunicarse y hablar en paz, de todas maneras teniendo conflictos. Y un encuentro así importante de un presidente con el Papa me parece un buen ejemplo, por ejemplo, también por el conflicto que está en Israel o en Palestina, para mostrar a la gente que con la comunicación podríamos encontrar una solución y una solución más pacífica que violenta. Pero en la práctica, porque al Papa Francisco este año le hemos visto en Turquía, le hemos visto también en el Oriente Medio reuniendo a palestinos e israelíes, más allá del gesto de Francisco, de la intención de conseguir algo, ¿creéis realmente que puede tener efecto, que puede tener una consecuencia práctica el hecho de que el Papa haga estos movimientos? Todo esfuerzo ecuménico es poco. Todo esfuerzo por el diálogo en estos conflictos es poco. Quizá no se vean los efectos de forma inmediata, quizá no sea de un momento para otro, de un día para otro, pero todo esfuerzo por mantener esa vía de comunicación es poco. De hecho, esa vía de comunicación es lo único que nos queda y a lo que debemos aferrarnos para una solución real y duradera de esos conflictos. El resto de las soluciones, intervenciones o políticas que se puedan hacer son parches, son pues decisiones a veces a la desesperada pues para evitar que continúe el genocidio de cristianos en Irak o en Siria, o pueden ser parches, solo sirven para un momento, para unos días y quizá a largo plazo, como decíamos, empeoren la situación. Pero todo esfuerzo por mantener abierta la línea telefónica, por favorecer y posibilitar que los líderes, no solo políticos sino religiosos de esas comunidades puedan hablar, puedan intercambiar pareceres, es lo principal. Es lo principal. Quizá no veamos los efectos instantáneos, pero a largo plazo es lo único que sirve. Bruno, su colega Francisco, de jesuita también, no puede hablar mal de él, ¿no? ¿Cree que este año ha hecho especialmente un esfuerzo por este ecumenismo entre religiones que puede realmente tener algún efecto práctico en el futuro, como dice Rosalía? En el futuro creo que sí, porque... Bueno, el futuro es fácil decir, claro, sí, dentro pero de 100 en años efecto, igual. Yo creo que lo que hace él, él es jesuita, y yo creo que San Ignacio ha experimentado la Inquisición. Y al principio de sus ejercicios, donde resume un poco su experiencia para para ayudar a las gentes, para discernir y encontrarse a sí mismo en su vocación, ahí pone el hombre cristiano, cualquier hombre cristiano tiene que salvar la posición del otro. Es decir, hay que entrar por la puerta del otro, si se quiere. Y no para engañar, pero yo creo que para ganar a una persona, a entrar en un diálogo que lleva a un resultado, hay que captar su buena voluntad. Y no solo como cortesía, yo creo que hay que hacer esa apertura, esa oferta, y esto lo está haciendo. Yo creo que es decir, que acepta al otro la buena voluntad y también todo lo racional que tiene, y para entrar en este entendimiento. Y esto puede tener efecto incluso en un futuro tal vez no tan lejano. No tan lejano. ¿no? Porque... bueno, eso es mi experiencia de vida, ¿no? Que a veces una persona lleva con una cosa que me dice y yo digo, qué horror, ¿no? Y después ya es una cuestión de idioma, ¿no? Entre las religiones también, ¿no? Y no hay que prohibir, como en Malasia, a los cristianos de servirse del nombre Alá, porque es el mismo Dios, pero nosotros tenemos diferentes perspectivas. Una pregunta, cambiando un poco de asunto y regresando un poco a Europa, otro de los fenómenos que ha habido este año conectados con la religión que ha llamado mucho a la gente la atención, hablábamos antes de educación. Europa es un continente medianamente educado, digamos, y sin embargo tenemos centenares,
no sé si miles de personas que se unen a la lucha del Estado Islámico para empezar. Luego hablamos de otros fenómenos antisemitas. ¿Cómo es posible que haya jóvenes que, viviendo en Europa, siendo educados en el Reino Unido, en Alemania, en Francia, en España, participen de una lucha como la del Estado Islámico? Yo creo que muchos jóvenes, por el momento que están viviendo en Europa especialmente, yo puedo hablar para Alemania porque los otros países no sé tanto, se sienten muy perdidos en la sociedad, son muy, no se encuentran, no encuentran su identidad, no saben para dónde llegar, no tienen metas y la única cosa que ellos ven, eso me da un camino así derecho, es el Estado Islámico. Pero eso es un fracaso al final de los países europeos, entonces. Ese es un ejemplo de que nuestra sociedad occidental, que nos creemos tan civilizados, tan educados, como te decía, Europa es un continente educado, bueno, que hay muchos países islámicos que también se consideran a sí mismos como educados y probablemente también lo sean, ¿no? Desde nuestra perspectiva eurocentrista nos resulta difícil, pero esa es la prueba. Nuestra sociedad, nuestros valores, hay algo que a una generación de europeos no les está satisfaciendo. Hay algo que no les llena, que no les da suficiente identidad y sentido y que lo buscan por otras vías, ¿no? Yo creo que ese es un motivo de reflexión para nosotros como sociedad. Pero es que la vía que estamos hablando es de irte a cortar cabezas a gente inocente, que no es que digas me uno a una secta en la que me aíslo del mundo o me dedico a criar vegetales en el campo, no, es que me voy a un sitio donde voy a cortar cabezas. Sí. Y la única forma de entender eso es preguntarnos a nosotros mismos qué deberíamos estar ofreciéndole a esos jóvenes y no lo estamos haciendo, en qué aspecto les hemos abandonado en su vida y qué estamos haciendo en su cabeza para que la respuesta revulsiva sea tan drástica. Lo que me parece interesante es también muchas veces son jóvenes educados también que se van por este camino. Claro, eso es que al final, aunque tengas una mínima educación, has convivido, y por supuesto que en países islámicos como Irán o Irak, la inmensa mayoría también están educados de esta manera y no participan de esto. Pero ¿no? yo creo que hace falta algo en nuestra sociedad que ellos no pueden encontrar y por eso están en este camino. Nosotros, como tú has dicho, tenemos que preguntarnos lo que es para resolver ese problema, porque parece que ese problema está creciendo y no tenemos ningún control sobre eso. Bruno, decías que esto es. Mi impresión es, bueno, yo soy un viejo, pero yo creo que muchos jóvenes, o por lo menos suficientes jóvenes, no tienen como ese sentimiento de vivir bien en su familia. Es decir, bueno, un joven tiene que independizarse, ¿no? Eso es otro. Pero lo que he vivido yo y lo que veo hoy es bastante diferente, ¿no? Y yo creo que la confianza profunda a mi madre en esas guerras, bombardeos y todo eso, y la posguerra con el hambre, y la honradez de mi padre, que cometía, bueno, errores, pero podía como arrepentirse o decir que cometía un error, ¿qué hacer ahora? ¿No? Abiertamente. Y yo creo que y hoy viendo a los jóvenes comen en la calle, ¿no? Y cuántos niños vienen a la escuela sin haber tenido desayuno. ¿Quiénes son sus padres? Bueno, yo soy sacerdote, bueno, no tengo hijos, yo había pensado demasiado tarde eso. Ya había llevado, yo creo, 3 años en la compañía y de repente hubiera querido tener hijos. Pero yo dije siempre, hijos son mejor que papel. Yo trabajo con papel, ¿no? Y por eso yo creo que si uno no sabe a quién pertenece, y la sociedad no le da eso, da mucho rollo, y se habla de valores y todo, y ¿quién cumple? ¿No? Yo pienso, perdón que te estoy interrumpiendo, yo trabajo en escuelas con jóvenes y lo que yo veo es muchos jóvenes o también niños llegan a la escuela
y están en la escuela hasta las 4, llegan a la casa y los papás no tienen tiempo para ellos. Sí. O no tienen comida, como tú has dicho, no tienen intereses de los padres, muchas veces están enfrente de la televisor, están jugando PlayStation, que son muy violentos, y todo que ellos están viendo son cosas violentas, son PlayStation que... ahí es normal matar una persona, o están viendo, no sé, películas que es normal matar una persona, y tus padres no tienen tiempo para ti explicar cómo funciona una familia, cómo deberías que tú moverte en una sociedad. Muchas veces en las escuelas tienes muchos conflictos. Lo que yo he visto últimamente en las escuelas, que los niños cuando tienen un conflicto es pues pegarse o insultarse, pero antes no teníamos tantos problemas y ahora todo es violento. Yo creo que ahí ya empieza el problema. ¿Dónde están los padres? ¿Dónde está la familia? ¿Dónde tenemos una sociedad que nos ayuda? ¿Dónde está la solidaridad? Ya no existe todo eso. ¿Os preocupa en este sentido también el hecho de que estén surgiendo movimientos, por lo menos este año, que vayan en contra del extranjero en general? Ya no estoy hablando solamente del Estado Islámico, movimientos antisemitas, movimientos extremistas de derechas, neonazis, que eso sea un caldo de cultivo que en vez de ir a menos parece que va yendo a más. ¿El origen es el mismo? Mire, pero si uno no se siente perteneciente a su raíz, su familia, o un buen par de amigos y amigas, de repente viene como un pescador, como los salafistas y neonazis que sean, ¿no? Eso casi no tiene que ver con religión, pero vienen y le exigen algo, y por el grupo tiene, como se siente bien sostenido, y es una vida de actividad, es un reto, ¿no? Y entonces ahí encuentra o piensa encontrar o lo encuentra lo que le hacía falta. Y después esa violencia, como yo no miro esas películas y ni siquiera en el internet como cortan cabezas, pero ahí yo leí, porque yo trataba de entender eso, porque la mayoría, por lo menos en Francia y en Alemania, son de gente de clase, como se dice, clase media, con cierta formación, y por eso están tan asustados hoy. Pero dijo un psicólogo irlandés estudiando estas fotos, y dice que hay como dos hormonas que funcionan, influyen. Es uno que como es oxitocina, es para cooperar y estar bien con las gentes, mostrar simpatía, etc. Y el testosterona. Y en esas situaciones, porque ellos no salen para cortar cabezas, ¿no? De la casa cortar cabezas, eso todavía no. Pero en ese momento que están en el grupo, y porque el psicólogo les observaba cómo estaban jubilando y todo, ¿no? Así. Y después ya en esa situación de matar, se juntan esas dos hormonas, dice él, y provocan un efecto más fuerte que las fuertes drogas. Ajá. Eso para mí fue nuevo. Yo no soy psicólogo, pero eso me dio cierta explicación, porque sí, claro, el hombre no empieza así. Y estudiando en Francia durante la guerra de Argelia, un paracaidista me contó cosas y le había avisado que uno le hubiera matado porque no entraba en ese juego. Pero bebían sangre, eso para vomitar. Estamos terminando es ya. Una orgia, ¿no? Estamos terminando. Sí, vamos a hacer una ronda final un poco de conclusiones, porque hemos hablado de muchas cosas, hasta de hormonas, que yo no sabía que íbamos a hablar de oxitocina y de testosterona. Hablar del Papa y yo hablo de hormonas. Deberías hablar del... Si Francisco se entera. Pero un poco lo que ha sido este año. ¿Realmente pensáis que ha sido un año que a nivel de lo que es la religión o de la influencia que tiene de la religión
lo hemos leído quizás de una forma muy negativa por el hecho de que hayan sucedido todos estos fenómenos. Y no hemos hablado del antisemitismo, de estos ataques que ha habido a lo largo del año en Europa, ¿no? Pero ¿creéis que la religión se puede estar convirtiendo más en un problema que en una solución para todo este tipo de conflictos? Yo sinceramente creo que no. No creo que la religión sea ni el origen del problema ni el problema en sí mismo. Creo que nuestra sociedad sí que debe pararse un momento a pensar qué cambios tan bruscos estamos sufriendo en nuestro día a día, que ni nos damos cuenta casi, pero que están cambiando por completo nuestra escala de valores y nuestra forma de relacionarnos con el mundo y con las otras religiones. Y creo que por ahí va un poco más la solución. Yo en las religiones buscaría más una solución que pensar en ellas como un problema. Yo estoy de acuerdo contigo, estoy pensando lo mismo. Sí. Yo no creo que la religión es el problema. Y sin embargo, históricamente sí que la identificamos con muchas guerras, ¿no? Es una cosa como que ha estado ahí de siempre, ¿no? Pero por abusos. Y el problema por mala no interpretación de lo que son los principios básicos. Bruno, últimas palabras. No. Casi danos una bendición navideña. Nos queda un minuto. Bueno, una palabra. No, digamos que el último minuto es un poco eso. Último minuto. Yo creo que la religión, bueno, se institucionaliza, pero lo que importa es la espiritualidad. Y en eso hay corrientes muy pacíficos en el mundo musulmán. Ajá. Y yo creo que por ejemplo, un padre como el padre jesuita que mataron en abril, Franz van der Lugt, en Siria, en Homs, ¿no? Y todos, como los musulmanes y cristianos, todos tenían dolor por él, ¿no? Muy bien, Bruno, gracias por estar en el programa, un día tan especial como el de Navidad, ¿no? Rosalía Sánchez, gracias. Gracias y feliz Navidad. Feliz Navidad a todos. Y Funda Cabral, muchos regalos, ¿no?, estas Navidades. Gracias a los tres por estar aquí. Gracias también a ustedes por seguirnos durante este día tan particular, en estos minutos de debate, de discusión. Ya ven que la religión se puede abordar desde muchos aspectos. Nosotros hemos querido intentar tocar estos que son más críticos para saber un poco cómo podemos aprender hacia el futuro. Un año por delante nos espera, con muchas noticias también y muchas probablemente conectadas con la religión. Gracias por seguir Cuadriga. La semana que viene otro debate muy interesante seguro aquí en DW Deutsche Welle. Hasta pronto.